En el principio, antes de que existieran los seres humanos, antes de que existieran ciudades, montañas o ríos, la tierra era un lugar salvaje y vacío. Pero Dios, en su infinita sabiduría y poder, comenzó a formar todo con sus propias manos. Creó la luz, separó las aguas, levantó los cielos y dio forma a la tierra, cubriéndola de campos verdes, árboles frutales y ríos cristalinos. Los animales fueron moldeados uno a uno, desde los poderosos leones hasta los pequeños pájaros que adornaban los cielos con su grácil vuelo. Todo estaba listo, pero faltaba algo. La creación aún no estaba completa. Entonces, Dios hizo algo extraordinario. Bajó a la tierra y, con sus propias manos, comenzó a moldear un ser especial, diferente a todos los demás. Del polvo de la tierra formó un hombre, con detalles perfectos, desde la fuerza de sus brazos hasta la tersura de su piel. Pero, por muy preparado que estuviera ese cuerpo, todavía no tenía vida. Y fue en ese momento que Dios hizo algo único. Se inclinó y sopló en su nariz aliento de vida. En ese mismo momento el hombre abrió los ojos. Por primera vez respiró, sintió el viento tocar su rostro, vio brillar el sol y escuchó los sonidos de la creación a su alrededor. Este hombre se llamó Adán, y Dios, que lo creó con un propósito, le preparó un lugar especial, el jardín del Edén. Era un lugar maravilloso, lleno de árboles que daban frutos sabrosos, flores de colores que perfumaban el aire y ríos que corrían mansamente reflejando el brillo del cielo. Adán fue colocado allí para cuidar el jardín y vivir en armonía con todo lo que Dios había creado. Sin embargo, algo estaba incompleto. Adán observó los animales a su alrededor y se dio cuenta de que todos tenían sus pares. Los pájaros volaban juntos, los ciervos corrían en parejas, incluso los peces nadaban uno al lado del otro en los ríos. Pero estaba solo. No había nadie como él, nadie con quien pudiera compartir sus pensamientos, sus emociones y su vida. Dios vio esto y enamorado dijo: «No es bueno que el hombre esté solo, le haré a alguien que esté a su altura, alguien que sea su compañero». Entonces Dios hizo que Adán cayera en un sueño profundo. No fue un sueño cualquiera, fue un descanso, profundo y pacífico, como si fuera un momento sagrado. Mientras Adán dormía, Dios extendió la mano y le quitó una de las costillas. Pero él no solo se lo quitó, sino que lo moldeó a la perfección, transformándolo en algo nuevo. Con sus propias manos, Dios formó una mujer. Ella no fue hecha de polvo, sino de una parte del mismo Adán, mostrando que ella era parte de él, carne de su carne, hueso de sus huesos. Cuando todo estuvo listo, Dios la llevó ante el hombre. Cuando Adán abrió los ojos y la vio por primera vez, algo en su interior despertó. Ella no se parecía a nada que hubiera visto jamás. Tu belleza, tu delicadeza, tu mirada profunda. Adán sonrió y dijo con admiración: «Esta, en verdad, es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue tomada». Y así Dios los unió para que fueran compañeros, compañeros de vida. Estaban desnudos, pero no sentían vergüenza porque vivían en pureza y armonía. Fue el comienzo de la primera historia de amor, creada y bendecida por el mismo Dios. El jardín del Edén ya estaba completo. La humanidad había comenzado. El jardín del Edén era un verdadero paraíso, un lugar donde el cielo parecía tocar la tierra y la creación reflejaba la perfección del Creador. El viento soplaba suavemente entre los árboles, llevando el dulce aroma de las flores. Los ríos corrían cristalinos, reflejando la luz dorada del sol. Los animales vivían en paz, sin miedo, sin amenazas. Los leones caminaban junto a los corderos, las águilas volaban sin depredadores, y hasta los insectos más pequeños parecían tener su lugar en la gran sinfonía de la vida.
En el centro de este paraíso vivían Adán y Eva. Creados a imagen de Dios, no solo habitaban el jardín, sino que pertenecían a Él. Todo lo que había allí les fue entregado como regalo. Dios mismo caminó por el Edén, hablándoles como un padre amoroso habla a sus hijos. No hubo dolor, no hubo tristeza, no hubo muerte, simplemente plenitud. Podrían extender la mano y arrancar las frutas más sabrosas. Mangos jugosos, uvas dulces, dátiles tiernos. Cada bocado era un festín. Corrieron descalzos sobre la suave hierba, se sumergieron en los ríos sin miedo, exploraron cada rincón del Edén con asombro. Pero en medio de este paraíso había algo diferente. En el centro del jardín destacaban dos árboles. El primero fue el árbol de la vida, cuyos frutos otorgaban la inmortalidad, permitiendo a quien los comía vivir para siempre. Y el segundo fue árbol del conocimiento del bien y del mal. Su tronco era robusto, sus ramas se elevaban como brazos extendidos hacia el cielo y sus frutos tenían un aspecto tentador, como si guardaran un secreto escondido. Fue entonces cuando Dios les dio a Adán y Eva una instrucción clara. Podrás comer de cualquier árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Fue una orden simple pero profunda. Dios no les negó nada excepto una cosa. Tenían completa libertad, pero esta única restricción pondría a prueba su confianza en Él. Dios quería que obedecieran por amor, no por imposición. Al fin y al cabo, el verdadero amor solo existe cuando se puede elegir. Adán y Eva oyeron, comprendieron y aceptaron. Durante un tiempo siguieron con sus vidas sin hacer preguntas. ¿Para qué necesitarían el fruto de ese árbol si ya lo tenían todo? Caminaron con Dios por la tarde, sintiendo su presencia. Sus mentes eran puras, sus corazones inocentes. No había lugar a dudas, pero con el paso de los días, aquel árbol permaneció ahí, en medio del jardín, imponente. Y empezó a surgir la pregunta que aún no se había formulado. ¿Por qué Dios nos prohibió comerlo? El jardín estaba tranquilo, pero sin que ellos lo supieran, una sombra se movía entre las hojas. Algo o alguien estaba a punto de cambiarlo. En todo, era un día como cualquier otro en el jardín del Edén. El sol brillaba suavemente en el cielo, calentando la tierra sin abrasar. La brisa fresca soplaba entre los árboles y los pájaros cantaban melodías que llenaban el aire de armonía. Adán y Eva vivieron en completa paz, sin preocupaciones, sin miedos, simplemente disfrutando del paraíso que Dios les había regalado. Pero ese día sucedería algo diferente, algo que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Mientras caminaba por el jardín, Eva se acercó al árbol del conocimiento del bien y del mal. Miró su fuerte tronco, las ramas extendidas y los frutos que colgaban, maduros, brillantes, casi tentadores. ¿Cuántas veces había pasado por allí? ¿Cuántas veces has escuchado las palabras de Dios resonando en tu mente? No comas de este fruto porque el día que lo comas, ciertamente morirás. Fue en ese momento que una voz susurró entre las hojas. No era un sonido ordinario. No era el viento meciendo las ramas o el canto de los pájaros. Era una voz real, penetrante, casi seductora. Eva se volvió y vio una serpiente enrollada alrededor de una rama baja del árbol. Pero esta no era una serpiente cualquiera. Sus ojos brillaban con inteligencia y su tono era fascinante. ¿Es eso realmente lo que Dios dijo? ¿Que no se puede comer de ningún árbol del jardín?, preguntó la serpiente fingiendo inocencia. Eva frunció el ceño, sorprendida por esa pregunta. Ella sabía la respuesta. Dios había sido claro, pero aún así respondió: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, simplemente no podemos comer la fruta que está en medio del jardín, ni tocarla, de lo contrario moriremos.
La serpiente ladeó la cabeza como si reflexionara. Luego, con tono confiado, dijo algo que hizo que el corazón de Eva vacilara. «Seguro que no morirás». Su voz era suave, pero llevaba un veneno mortal. «Dios sabe que el día que comas de este fruto, se te abrirán los ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal». Eso hizo que Eva se detuviera. ¿Ser como Dios? ¿Tienes conocimientos como Él? De repente la fruta parecía diferente. Ya no era solo un alimento prohibido. Ahora parecía un portal hacia algo más grande. Ella lo miró de nuevo. Fue hermoso. Parecía delicioso. Y más que eso, parecía capaz de hacerla más sabia. Sus dedos tocaron la fruta. Sintió su textura suave, su peso en su mano. Por un momento dudó, pero luego se lo metió en la boca y le dio el primer mordisco. Fue un segundo de silencio. No pasó nada. No se desató ninguna tormenta, ninguna fuerza invisible la detuvo. El sabor era dulce y la textura suave. ¿Qué le pasaba a esa fruta? ¿Por qué Dios lo prohibiría? Eve se volvió y vio que Adán se acercaba. Sus ojos brillaron con algo nuevo, una mezcla de descubrimiento y urgencia. Extendió la mano con la fruta mordida y dijo: «Pruébalo, Él es bueno, y Él nos hará como Dios». Adán miró a Eva. Ella estaba allí, ante él, viva, intacta. No hay señales de muerte. Su corazón se sintió pesado. Sabía lo que Dios había dicho, pero al mismo tiempo, ¿cómo podría estar sin Él? ¿Cómo pudiste alejarte ahora? Sin decir nada, cogió la fruta y la mordió. En ese instante, algo cambió dentro de ellos. No era lo que esperaban. No fue ni poder ni gloria. Era algo nuevo, pero no agradable. Un peso, un malestar. Por primera vez, notaron algo que nunca antes habían notado. Estaban desnudos. La inocencia había sido rota. Algo dentro de ellos se había roto, y no hubo vuelta atrás. El silencio del Edén nunca se sintió tan pesado. Adán y Eva se quedaron quietos, con el corazón latiendo rápidamente. Algo dentro de ellos había cambiado en el momento en que mordieron la fruta prohibida. Antes, el mundo parecía perfecto, puro, sin miedo. Pero ahora, por primera vez, sintieron algo que nunca habían experimentado: lástima. Se miraron y notaron su desnudez. Antes, esto nunca había sido un problema. Eran libres, inocentes, sin malicia, pero ahora se sentían expuestos. Algo dentro de ellos susurró que necesitaban encubrirse, que algo andaba mal. La prisa se hizo cargo. Con manos temblorosas, arrancaron hojas de higuera y las cosieron, tratando desesperadamente de ocultar su vulnerabilidad. Pero por mucho que lo intentaron, el sentimiento de culpa no desapareció. Entonces vino el sonido que hizo que sus corazones se detuvieran. Pasos. Escucharon el sonido de Dios caminando por el jardín, como lo hacía todas las tardes. Antes, este era un momento de alegría. Corrieron al encuentro del Creador, ansiosos por su presencia, pero esta vez la reacción fue diferente. El miedo se apoderó de él. Por primera vez sintieron el deseo de esconderse de Dios. Adán agarró la mano de Eva y la llevó detrás de un gran árbol. El corazón latía con fuerza, se le contuvo la respiración. Sabían que él los llamaría. «Adán, ¿dónde estás?». La voz de Dios resonó por todo el jardín. No era una pregunta porque Dios no sabía dónde estaban, Él lo sabía, pero quería que Adán respondiera. Vacilante, Adán salió de su escondite. Su voz tembló. «Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, así que me escondí». Dios lo miró con una mirada penetrante. «¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol del que te ordené que no comieras?». Había llegado el momento, la verdad estaba ante ellos, pero en lugar de asumir la culpa, Adán hizo lo que la humanidad haría muchas veces en el futuro.
trató de cambiar la responsabilidad. La mujer que me diste por compañera me dio del fruto y comí. Eve miró a Adán sorprendida. Estaba tratando de echarle la culpa a ella, pero en lugar de asumir, ella hizo lo mismo. La serpiente me engañó y comí. Dios los escuchó, pero él no necesitaba excusas. Él ya sabía lo que había sucedido. Entonces se dirigió primero a la serpiente. Por haber hecho esto, maldito serás entre todos los animales. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Luego se volvió hacia Eva. Su mirada era de justicia, pero también de tristeza. Multiplicaré mucho tus dolores durante el embarazo. Con dolor darás a luz hijos. Tu deseo será para tu marido y él te dominará. Finalmente miró a Adán, el hombre que él había formado con sus propias manos, del polvo de la tierra, el hombre a quien había confiado el jardín. Por cuanto escuchaste a tu esposa y comiste del árbol que yo te mandé que no comieras, maldita será la tierra por tu culpa. Con sufrimiento te alimentarás de él todos los días de tu vida. Producirá espinas y cizaña, y comerás el pan con el sudor de tu rostro hasta que vuelva al polvo, porque de él fuiste tomado. Porque polvo eres, y al polvo volverás. La sentencia fue dada. El mundo nunca volvería a ser el mismo. Pero antes de que fueran expulsados del Edén, Dios hizo algo inesperado. Él mismo les proporcionó ropa hecho de pieles de animales. Para cubrirlos era necesario un sacrificio. Fue la primera vez que la muerte entró en el mundo. El primer derramamiento de sangre, símbolo de lo que vendría en el futuro, el sacrificio de Cristo para cubrir el pecado de la humanidad. Y luego fueron expulsados del paraíso. Dios colocó querubines y una espada de fuego para guardar el camino hacia el árbol de la vida, impidiéndoles regresar. El Edén quedó cerrado para siempre. Adán y Eva se fueron, llevando consigo las consecuencias de su elección. La tierra ahora tenía espinas. El trabajo sería duro. El sufrimiento era parte de la realidad. La muerte era segura. Pero incluso en medio del juicio había una promesa. Dios le había dicho a la serpiente que un día la descendencia de la mujer le aplastaría la cabeza. Fue un atisbo de redención. El pecado había entrado en el mundo, pero Dios ya había preparado un plan para restaurar lo perdido. Se perdió el paraíso, pero algún día sería restaurado. Adán y Eva permanecieron en silencio, sintiendo el peso de la culpa y la tristeza. El Edén, que alguna vez había sido un lugar de gozo y comunión con Dios, ahora tenía un aspecto diferente. La presencia de Dios todavía estaba allí, pero ya no en la forma que habían conocido. Sabían que habían fracasado, que habían desobedecido, y ahora las consecuencias eran inevitables. Pero en medio del juicio, Dios hizo algo inesperado. En lugar de abandonarlos por completo, demostró gracia y misericordia. Antes de enviarlos fuera del jardín, Dios hizo túnicas de piel para cubrirlos. Fue la primera muerte registrada en la historia de la humanidad. Un animal inocente tuvo que morir para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Vieron, por primera vez, el peso real del pecado. Su error costó una vida. El simbolismo era profundo. El pecado no puede simplemente ignorarse o esconderse debajo de la alfombra. Exigió un sacrificio. Alguien tendría que pagar el precio. Y fue en ese momento que Dios hizo una promesa que cambiaría el curso de la historia. Dirigiéndose a la serpiente declaró: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te aplastará la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Estas palabras encerraban un misterio. ¿Qué querían decir? Para Adán y Eva fue un rayo de esperanza. Dios estaba diciendo que un día alguien nacería de la mujer y derrotaría a la serpiente.
No lo entendieron del todo en ese momento, pero eso fue la primera profecía sobre el Mesías, el que vendría a redimir el pecado del mundo. Pasó el tiempo. Las generaciones iban y venían, pero esta promesa resonó a lo largo de la historia. Los profetas hablaron de él. El pueblo de Israel lo esperó hasta que, miles de años después, Jesucristo nació. En la cruz, Satanás se lastimó, el calcañar, sufrió, fue crucificado, murió. Pero en la resurrección, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente, derrotando al pecado y a la muerte de una vez por todas. Lo que comenzó en el Edén terminó en la cruz. Adán y Eva no pudieron regresar al jardín, pero a través de Jesús, un nuevo camino se abrió a Dios. El Edén perdido sería restaurado y convertido en un nuevo paraíso. No solo un jardín, sino un reino eterno, donde los que creen en el Salvador tendrán vida para siempre. La promesa se hizo al comienzo de la historia y en Cristo se cumplió.